Hola, bienvenidos. Acá estamos para empezar el vivo. Yo soy Sebastián Castellano, comunicador social de Casarán de Tucumán. Estoy en el área de extensión a la comunidad. Bueno, se suman, se está sumando la gente ahí. Hoy vamos a tener una entrevistada muy especial. Ella se llama Julia Dizo. Ahí está. Julia Dizo, ¿cómo estás? Juli, bueno, ella es locutora profesional, nada de informalidad. Ella está estudiando actuación, es de Buenos Aires y también es la creadora del podcast Lesotres, que está en Spotify, también está en YouTube, que habla básicamente de la desconstrucción de la discapacidad, de las identidades, del género, de la diversidad. Mándame, ahí me mandaste, Juli, a ver, te estoy aceptando ahí. La solicitud, aceptar así te unís. Ahí estamos esperando a Julia Rizzo. A ver. Ahí va, hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, genia? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo Muy bien? bien. Muy bien. Primero que nada, yo te hice la presentación más formal, digamos, pero a mí siempre me gusta que los invitados se presenten ellos mismos, ¿no? Presentate vos, quién sos, quién es Julia Rizzo y por qué estás acá. ¿Qué te motiva este vivo? Ya empezamos, nos ponemos un poco más filosóficos. Sí, 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 ya nos ponemos inspiradores o inspirables. Bueno, primero que nada te quería agradecer la invitación y el contacto que tenemos siempre, que está buenísimo tejer redes desde todo el país. Digo, ustedes están en Tucumán ahora, yo estoy en Buenos Aires, así que está buenísimo poder conocernos. Bueno, yo soy locutora, como decías recién, soy actriz, estudio profe de teatro, ahora en el caos de la virtualidad, eh, haciendo profesorado de teatro. Y bueno, creo que lo que me trae hasta acá es que hago un podcast que se llama Lesotres, que se convirtió como algo medio maternal. Tengo como algo medio maternal ya con mi podcast, que nació acá durante el aislamiento, en mayo. Ah, mira, nada, claro, pandemia. Empecé, plena pandemia, sí, 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 en mayo empecé a crearlo y bueno, me empecé a dar cuenta que era un material donde podía poner en juego un montón de las cosas que me gustan hacer, que es ser locutora, ser militante, ser activista. Creo que Contame, se Juli, podían sintetizar. contame, Sí, ¿qué sería lesotre? Porque a mí lo que me pasa es cuando algo es muy bueno, me cuesta definirlo. Ah, ahí te trajiste el mate. Buenísimo, buenísimo. A mí me pasa que lesotre en realidad, yo creo. aunque vos no seas matero, mirá, me desilusionaste. Aunque No, vos no seas matero, no. a mí me gusta el tereré, porque acá hace un calor, Con, así que me gusta el tereré. con la yerba rica que debe haber allá, no puedo creer que no tomes mate. Ya te voy a convencer en algún momento. ¿Sabes por qué te digo la verdad? Soy muy cobarde para las cosas calientes. Soy muy, no sé, soy sensible así. Me quemo el toque. Se me llenan los ojos de lágrima, no. No, no, es una vergüenza tremenda. Contame, Juli, te preguntaba, ¿qué sería, a ver, cómo podrías definir vos a qué es lesotres? Porque yo creo que lesotres es algo que trasciende la discapacidad. O sea, la toma, digamos, como punto de partida, pero la trasciende. Es más, yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con eso. Sí, a ver, está re bueno lo que decís, porque me ha pasado que, a ver, por eso decía, los lesotres me excedió, ¿no? Como que, viste, cuando algo está bueno y se te va de las manos, como Sí. que decís, bueno, apa, esto está bueno en serio y me excede. Y a veces siento que ni siquiera, como que no tengo la suficiente espalda para bancarme todo lo que mueve, ¿no? Porque mueve un montón de cosas el material. Me parece que Ujú. puede ser una buena representación para un montón de diversidades. En este caso está encarnado desde una persona con discapacidad, de una persona con discapacidad congénita, pero me parece que cualquier tipo de diversidad se puede llegar a sentir reflejada porque
muchas personas en esta sociedad somos lesotres. Ujú. Muchas personas en este mundo capitalista, en este mundo capacitista, en este mundo eh, gordodiante, en este mundo racista, xenófobo, eh, misógino, machista, digo, en este mundo con las reglas que las reglas que rigen al mundo, un montón de personas se pueden llegar a sentir lesotres. Y el subtítulo del podcast es la reivindicación de una identidad. Ujú. Entonces, ahí es bueno donde yo reivindico mi identidad como persona con discapacidad y me aferro a ella como una identidad política, porque soy una militante política. Eh, es una identidad política. Bien, Y bien. yo creo que tenemos que empezar a entender eso y por ahí un montón de otro tipo de diversidades, ya no precisamente funcionales, se pueden hacer eco y se pueden sentir representadas con el discurso y podemos tejer redes. Creo que eso es lo más importante. Totalmente. Yo sé que vos estabas militando ahí en el curso DISCA, que es una organización que la componen personas con discapacidad, de justamente esto, ¿no? Tomar la discapacidad ya como un orgullo, por más que en cuanto a sentido común, en cuanto al imaginario popular, parezca contradictorio. La realidad yo comparto con vos. Es apropiarse de esa identidad de el orgullo, que no sé si tiene que ver con algo positivo ni con algo negativo, sino con algo, con una mirada más nueva, ¿no? Más actualizada, decir, bueno, ¿por qué no sentirme orgulloso de esto que pertenezco? De esto con lo cual me siento identificado. Y bueno, aparte me olvidé de comentar yo que este video se llama Autovaloración e Identidad. Bueno, una de las identidades que acá estamos tocando justamente la de personas con discapacidad. Pero me flashó mucho que vos en Esotres, como yo digo, siempre le dice el gran paraguas, y me quedé pensando en esto, ¿no? Que la discapacidad en realidad, desde el punto de vista médico, desde el modelo médico rehabilitador, es algo que hay que corregirlo. Pero muchas personas, hoy en día, creo que quizás con esto de las redes, viste, redes sociales, filtro, como que se incrementó un poco más, que el tema de sentir que hay una parte, por lo menos una parte de tu cuerpo que hay que corregir. En algún momento de la vida, creo que todo eso, o la mayoría, hemos sentido eso. Entonces, ¿cómo hiciste vos para elaborarlo y darte cuenta que, a ver, es una expectativa que tiene la sociedad de un modelo para mí ideal, ¿no? Porque es algo ideal que como tal no existe. Pero bueno, ¿cómo lo elaboraste vos o si es que todavía lo estás procesando? Porque por lo menos en mi caso no es algo que vos un día te levantás y decís, ay, me gusta así y me amo así. En mi caso, a veces que también te levantás y te da ganas de tirar la silla a la miércoles. Entonces, bueno, pero digo, en tu caso, ¿cómo lo laburás a eso? De autovalorarte a vos misma y que diciendo, partiendo desde la base de que no hay nada por corregir. Soy así, tengo este cuerpo y chau. Es compleja la pregunta, es larga. Yo me parece que lo primero que hay que entender es que la sociedad es diversa. Esa Ujú, es la primera premisa básica con la que hay que partir. Y ujú, también creo que es muy importante entender que el amor propio, esto de la valoración, de la autovaloración, nunca se construye en soledad. ajá, Siempre se construye con un otro. Yo el orgullo de ser quien soy lo construyo en militancia, lo construyo con otros. Es ujú, porque depende de decisiones de otros también. A mí siempre me enoja mucho cuando salen, viste que por ahí te ha pasado de escuchar estos gurúes del amor propio que salen a hablar en redes sociales, sí. viste, y que dicen como que no, que vos estás más porque querés, o ser feliz es una decisión, o Es como que le no quitan sé, también estás, responsabilidad al entorno, ¿no? Me parece a mí. exacto. Totalmente. Y yo creo que tenemos que empezar a entender que la pedagogía del amor propio, entendiéndolo de esa forma como es tu decisión, ser feliz y qué sé yo, es peligrosa.
es muy peligrosa. Entonces, para mí la primera premisa básica fue entender que el amor propio se construye y la valoración se construye en sociedad, se construye Ujú. con otros. Y que nunca responsabilizarme, porque un día me levanto y reniego de que, no sé, de que me duele la espalda o de que me veo fea o de que una camisa me queda mal o de que, no sé, eh, digo, de cosas más banales pero que construyen nuestra subjetividad. Claro, Eh, entonces, creo que tenemos que sacarnos esa presión, esa responsabilidad. Yo creo que el ser humano tiene una presión gigante por ser feliz. Tiene, y no lo digo yo, digo, lo dice gente que sabe sobre el tema. Yo creo que el ser humano parte desde la necesidad básica de la felicidad y la búsqueda de la felicidad. Entonces me parece que cuando nos corremos de ese deseo, lo podemos aceptar con un poco de más paciencia lo que somos y quiénes somos y, y valorar la identidad, porque de eso se trata, me parece, ¿no? De valorar la identidad, de valorar quiénes somos y valorar la diversidad, pero creo que la valoración de la diversidad se hace en conjunto, se hace con otros. ujú. Eh, Me parece que nos tenemos que quitar la responsabilidad individual. Yo creo que el amor propio y la autovaloración no es individual. Y respecto Es a cómo lo colectivo. laburo, es colectivo, sí, totalmente, sí. Y además porque, a ver, depende de decisiones del entorno. Si yo un Ujú. día me levanto Si yo un día me levanto, prendo la televisión y veo la publicidad del desodorante con una chica que es rubia y que tiene el pelo largo hasta la cintura, lacio, sin frizz, con la espalda recta, que es flaca y se está poniendo un desodorante en una axila recontra blanquita y sin pelos, Sí, sí, eso sí, es, sí. ahí, ahí la cultura, ¿no? Porque los medios de comunicación son parte de nuestra cultura. Ahí la cultura me está diciendo que yo ese día no me voy a amar a mí misma porque yo me doy vuelta y tengo la espalda chueca, me miro la axila y la tengo manchada, me miro al espejo y tengo unos cuantos kilos de más. ¿Sabes por Entonces qué me río, digo, Juli? ay, Porque es algo que también comparto con vos. O sea, a mí igual, yo tengo escoliosis, que es, bueno, no sé si una deformidad, pero una diversidad de la sí, columna. Pero también te genera eso, ¿no? Así, sí, loco, bueno, no llego más ahí. ¿Cómo hacemos? Entonces, hasta también totalmente. me permito a veces de irme de eso, ¿no? La idea de mi actitud ante eso, ¿no? No porque no sea un tema importante, pero a veces vos decís, no, o sea, es nada que ver lo que nos está mostrando con lo que yo soy. Entonces no hay una identidad reflejada ahí. No hay nada tuyo. Pues, sí, Totalmente. imagínate que no hay ninguna publicidad con pies con taquetomía. Ya, entonces vos decís, mm, ¿viste? Se No juega todo eso existo, también. sí, Claro, sí, claro. me invisibilizan, claro, Totalmente. obvio. Eh, no sé, ves en la televisión o en las redes sociales mismo también, ¿no? No solo hay que echarle toda la culpa a la televisión. En las redes sociales, en donde sea, ves, no sé, espaldas descubiertas y las espaldas se les ven, o sea, es como, ahí a mí el amor propio se me cae, o sea, lo tengo que guardar en el tacho de la basura y sacarlo al otro día para probar si lo puedo llevar ese día o no. Si Eh, sigue vivo o no. Si sigue respirando o no. Claro, sí, es muy difícil. Por eso siempre digo, no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad política, porque también si el Estado no te acompaña en ciertas decisiones, no vamos a ser felices. Digo, si el Estado no te Totalmente. acompaña en ciertas políticas que son necesarias, tampoco probablemente vayas a ser feliz, porque hay veces que hay compañeros discas que no tienen ni para, o sea, no hay ni para morfar a veces, digo, no hay ni para comer. Eh, o no sé, o a alguien le quitan la pensión, o a alguien le quitan derechos, Ujú. o a alguien le quitan la obra social, digo, es un combo. Por eso Incluso digo, la autoestima, a veces también, Juli, eso pasa desde el entorno más cercano de la persona con discapacidad. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Ante la charla que la autodeterminación, es decir, poder decidir qué queremos, no sé, ponernos, qué queremos decir, a dónde queremos ir también, se elabora eso desde la propia persona, pero si no tienes un grupo que te acompañe, si ponen en el caso de las personas que tienen
discapacidad intelectual, que esto como más recurrente por ahí que las personas que tenemos discapacidad motora, que los padres le anulan la subjetividad para elegir qué ropa se quiere poner o con quién amigo quiere llamar, con quién quiere hablar. Entonces es como complicado también esto, ¿no? También surge a veces desde el entorno más cercano. Sí, eso también es parte de un ideal colectivo que hay sobre la discapacidad, de que la Ujú. persona con discapacidad es la que no puede, de que la persona con discapacidad se le cercena, se le anula en realidad la identidad y por ende si se le anula la identidad, se le anula la autonomía. Entonces me parece que hay que pensar en las capacidades, hay que pensar en el sí, y no hay que, porque a ver, yo no soy mamá y tampoco me puedo poner en la piel de mi mamá ni de mi papá, eh, pero me parece que cuando uno cría a sus hijos, haciendo foco en las capacidades y haciendo foco en lo que sí puede y pensando en todas esas cosas que en las que su hijo sí se va a poder desarrollar, creo que ahí ya tenemos mitad de la batalla ganada. A Claro. ver, en casa, en la familia, no termina todo, pero es donde todo empieza. ¿Cuántos son, Juli? Y ¿Cuántos son en tu familia? en mi familia, mi mamá, bueno, mi papá, que falleció hace poquito, que falleció hace unos días, Mm. y un hermano mayor. Así Bien, que somos tres intentando procesar la partida así repentina de uno de ellos. imagino la duda que debe ser más esta pandemia. Muy difícil Sí, pero igualmente, sí, sí, el contexto es difícil. Pero digo, me quedé pensando en lo de las familias, me parece que ¿Te apoyaron a vos eh, o por ahí, cómo sentís que de su lugar te apoyan en todo esto, como decir, en todo, toda la construcción de identidad, desde el orgullo, desde tu autovaloración? siempre confiaron, digo, mi mamá por ahí era un poco más valiente en el sentido de dejarme ser, y mi papá por ahí era un poco más miedoso, como que Ah, mi papá era mi papá era la pata sensible de la crianza y como siempre tenía miedo. Eh, y mi mamá por ahí era un poco de ser, bueno, eh, tipo salimos, vamos. Pero yo creo que mi familia, y siempre lo agradezco tanto, y también por eso es el resultado de ser quien soy hoy, eh, hizo foco siempre en mis capacidades ujú, y me alentó a lo que yo podía hacer y siempre, nunca, a ver, nunca su primera respuesta fue no, no ujú. lo hagas. No partieron de esa respuesta. Pero a ver, también sé que es una excepción probablemente, porque hay muchas familias que por ahí sus límites son, eh, o sea, que tienen mucho, que son limitadas en las decisiones que pueden llegar a tomar, en los recursos, en la información. Eh, Digo, yo no sé cuántos años tenés vos, pero seguramente tenemos una edad más o menos parecida. Sí, Eh, yo tengo 29 y me quedé pensando en esto, que decía que no solamente es parte de uno, sino de la sociedad en general, del entorno en general, y me quedé pensando, ¿no? Que también se permiten estas cuestiones que te repitieron a vos y mis padres también en cierta medida a mí, que también hay un contexto que puede dar esa posibilidad de manera más o menos rápida, por así decirlo. Digo, en Tucumán por ahí siento yo, creo que es una opinión personal, que falta todavía esos factores sociales para que se permita el entorno más cercano, que es la familia, permitir o abrir el juego a esto, ¿no? A la autodeterminación, a no sobreproteger, ¿no? A todas estas cuestiones. no, yo creo igual que no es solo, yo creo que pasa en todos lados. Me parece que pasa Es en todas las transversal, ciudades. es transversal, sí. Sí, sí, es cierto, por ahí creo que también depende, quizás en algunos lugares hay como complejidades mayores o específicas, pero sí, es cierto que es como que atraviesa todos los lugares, ¿no? Todas las personas, todas las capas sociales también. Sí, yo lo que siempre veo respecto de eso, que el modelo de la rehabilitación
está muy inmerso en nuestras cabezas, en como nuestra psiquis, en nuestra manera de accionar. Y Ujú. también, bueno, se mete en nuestros deseos, se mete en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Creo que el modelo médico ya excede el hecho de acceder a una rehabilitación y Sí, te nacer con entiendo. una discapacidad. Ya el modelo médico está inmerso en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en que los vínculos que nos rodean nos quieren normalizar. O sea, yo creo que si hoy a una persona que no tiene hijos y que desea maternar, desea paternar, digo, desea tener hijos, eh, creo que lo primero que piensa es que si tiene discapacidad, piensa en rehabilitación. O Sí, sea, piensa en asistir a terapias. porque es el modelo que en realidad por ahí sigue predominando, es hegemónico, quizás, no sé, o quizás no, pero cuesta salir de ahí, cuesta tomar en cuenta otro paradigma, modelo social, como que lo primero que hay en alguien que por ahí no está tan metido en lo que es la temática de discapacidad, del empoderamiento, de la deconstrucción, lo primero que se tiende es rehabilitar para poder vivir. Sí, sí, totalmente, sí. Ahí estaba leyendo que Ana decía, me parece que es transversal tanto de espacios como de clases. Ujú, Eh, Creo que sí, creo que tal cual. Me parece que y sobre todo, creo que hay algunos avances en las grandes metrópolis, me parece. Yo lo veo mucho viviendo en Capital. Yo ahora no estoy en Capital, ahora estoy en mi ¿a dónde vive pueblo, que Juli? es, Vos vivís en Buenos Aires, ¿verdad? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. claro, yo vivo en Buenos Aires, ahora estoy en San Miguel del Monte, yo soy de acá. De San Miguel del Monte es un pueblo que está, una ciudad ya, que está a 120 kilómetros de Buenos Aires, de Capital. Ujú, Eh, Soy de acá, nací acá, pero a mí irme a vivir a Buenos Aires me parece que se ven otras realidades y creo que hay cuestiones de la accesibilidad que están un poquito más avanzados y que en una ciudad, en una sociedad más pequeña, como es la de Monte, por ahí allá en Tucumán te puede pasar lo mismo, hay otro tipo hay como eh, otro tipo son más conservadores, ujú. son mucho más conservadores en un montón de instancias y todavía hay un montón de familias que, que nos dicen cosas como, no sé, yo estuve trabajando en un proyecto en la Municipalidad de Monte sobre discapacidad y por ahí, no sé, visitando una familia o el asistente social que por ahí nos cuenta algo de una familia, no sé, tienen un hijo o una hija de 25 años y dicen que no, que es mi bebé, que no va a salir a ningún lado y el chico, la chica no tiene actividades y la familia no puede exceder a los límites de lo ya conocido por el hijo, por la hija, Ujú. entonces los limitan un montón la actividad. Eh, Digo, me parece que eso está en casi todas en los pueblos más pequeños se ve un montón. ¿Sabes qué, Juli? Me quedé pensando, escuché tu editorial que está en Spotify, creo que también está en YouTube, ¿no? Así que si quieren pongan Lesotre ya, pongan, abran una ventana, una pantalla en paralelo, pongan Lesotre de Julia Díaz, está tremendo. Chivo, te paso ahí. Me quedé pensando que vos dijiste algo así, como que vos el modelo médico, el rehabilitador te había enchufado en la cabeza que tenías que operarte de la columna, creo que era. Y después un cirujano te dijo, mira, en tu caso no se puede operar. Y a mí me surgen dos cuestiones acá. Primero, cómo te pegó eso, y si sentís que en algún punto te liberó de esa expectativa o falsa expectativa. Sí, nunca lo había pensado como una liberación, pero tiene algo de liberador igual, Por eso liberarse te de pregunté. esa. Sí, nunca lo había pensado como una liberación y está bueno porque también creo que te liberás de la presión de que tenés que ser corregida. A ver, lo veo ahora como una liberación, un par de años después.
en ese momento lo veía como un garrón, probablemente. Claro, Eh, el hecho de no poder como corregir eh, la columna. Me parece que es el punto de partida para ser quien soy en términos eh, en términos de militancia. Creo que es el punto de partida porque es lo que me dice, vas a tener que convivir con esto de por vida. ujú, Yo lo que digo en el editorial del podcast es, a mí me lleva a militar esto de considerar que no voy a tener como arreglo, solución, entre comillas, pensándolo siempre como si yo fuera un problema, ¿no? claro. Eh, pero creo que a mí me lleva eh, pensar que estoy como intentando formular la idea para que suene bien. Acá dice Pito, Eh, mirá, te digo la idea de Pito, a ver si te ayuda a completar la frase. La liberación sí, quizás también forma parte del orgullo. sí, obvio, sí, 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 sí. Sí, a ver, repito, en ese momento no lo podía haber visto como un orgullo, porque a Ah, mí el seguramente. hecho de, En su momento fue un bajón. En su momento ha sido un bajón. claro, sí, sí, Claro. sí, obvio, sí, 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 en su momento era un bajón, pero me parece que laburarlo en el tiempo y darme cuenta, bueno, voy a tener que vivir con este cuerpo de por vida, porque a mí como que había algo del modelo médico que yo venía transitando en diferentes espacios que me había como metido en la cabeza que yo tenía, que mi discapacidad tenía fecha de vencimiento, Claro, que llegaba un punto que yo me iba a solucionar, que yo iba como a curarme, que la claro. cura tenía fecha. Sí, 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 sí. Eh, De hecho, me costaba mucho decir la palabra discapacidad, porque Ah, entendía mira. que la palabra discapacidad tenía algo de De negativo. permanente. Ah, de permanente, No, mirá. y de permanente además, y como yo sabía como no, a mí un día me van a operar y todo esto, chao. Yo tenía en la idea eso, Claro. tenía la idea de que tenía una fecha de vencimiento, de que A iba vos a te dijeron caducar. eso, a vos te dijeron eso hace 10 años. O sea que eras un adolescente. ¿Tenés 26 o Sí, no? tengo 25, tenía 15 15 y años, claro. ¿Y cómo te habrá tenía pegado eso? 15, sí, y después tuve otra que fue como el quiebre, o sea, fue como el momento donde, que fue a los 22, fue en el 2017, eh, que ahí, bueno, además donde un episodio súper violento, con un médico que me termina hablando muy mal, que de hecho la otra vez en la charla que vos estuviste hablando sobre, cuando hablaba sobre modelo médico, Sí, que vos la eh, diste en la Universidad de San Martín, si mal no claro, recuerdo. sí, 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 sí. sí, sí, sí. También me tomo el tío Eh, para que sepa tu currículum en cuanto a las charlas. También, aprovecha de decirlo. Metés chivo para todo, me encanta. Sí, sí, sí. Eh, claro, ahí también contaba esto de que, bueno, a los 22 fue como el quiebre, fue como la construcción pura de la subjetividad de mi propia identidad, porque era como, bueno, el momento en donde yo ya sabía que el consultorio de un neurocirujano no era para mí porque no tenía nada para hacer, o sea, no tenía nada para hacer ahí porque no había chance y además eh, en un momento me empiezo a preguntar qué precio vas a pagar para rehabilitarte, ¿no? Porque un médico me dice como no, si yo te opero vos te morís, o vos te podés morir o algo así. Ujú. Entonces digo, bueno, empiezo a preguntar, empiezo a preguntarme yo, como qué precio voy a pagar en la vida por la rehabilitación, eh, por ser como los demás. Si yo, o sea, si yo llevo mi vida de la forma más normal, o sea, normal, entre Accesible, comillas. lo más accesible posible. Eh, Creo que esa es la palabra. Lo más accesible posible.
Sí, pero además si yo tengo una vida, yo tengo la vida que me gusta. Yo no es que, no sé, que hay, no sé, es como lo que me gusta eh, lo hago, digo, hay un montón de cosas que me encantaría hacer y que probablemente por limitaciones físicas no puedo, pero no sé, es como, Eso, creo que hay Juli, que ¿te dijeron preguntarse. alguna vez, te dijeron alguna vez, mira, vos no puedes hacer esto, sacate de la cabeza porque tenés discapacidad? Se me viene a la cabeza, vos contaste un ejemplo, creo, la vez pasada que querías hacer cinta artística. Desconozco el nombre del deporte, no sé cómo se llama, pero te dijeron como que, bueno, fíjate, no sé, o no, o No, siempre hay algo así, dale. no, en eso se lo debo a en esa charla que, que escuchaste esa anécdota, era muy gracioso porque tengo un kinesiólogo que me sigue en cada cosa que se me ocurre hacer y, y me parece que también él me guía como en las cosas en mis capacidades y aprovecharlas al máximo, pero también es como que me ayuda a ser consciente de, bueno, hasta acá, eh, hasta acá damos y hasta acá no. Claro, Eh, y eso de los no, en realidad, me ha pasado más como en el ámbito profesional. ajá, Eh, ¿con qué? ¿Con la Me ha radio pasado, o con la actuación? no, con la radio. La locución fue un poco más difícil en ese Ah, mira. sentido, sobre Yo todo en pensaba que el era al revés, ¿eh? principio. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que era de las pruebas por ahí venía más del lado del teatro. ¿Por qué? ¿Qué? Contame. No, 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 para nada. No, no, no. No, en el teatro tengo generalmente buenas experiencias. Está bueno. No, la locución fue difícil al principio. Fue complicada porque eh, para hacer la carrera de locución se necesita como una cierta capacidad respiratoria. Decímelo a mí. Yo, Decímelo a mí. Que uso respirador. claro, Sí, te complica, te complica. Te complica, pero se puede. arruinadísimo. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Y te da la Entonces posibilidad cuando, también, ¿no? Estoy pensando. obvio, por eso digo, depende de un montón de factores, Mm. porque depende de que te encuentres con buenos profesionales, que te acompañen. Yo por suerte tenía como una y una, digo, conseguí una fonoaudióloga particular en ese momento, eh, que me ayudaba a entrenar para poder entrar al ISER, que me alentaba y era una genia que hasta el día de hoy estoy en contacto y siempre me da una mano cuando necesito, pero bueno, también tenía como el otro lado, eh, que me acuerdo que una fonoaudióloga me decía como, con esa capacidad respiratoria no vas a realizar nada, como cosas así, muy copada. Bueno, tengo una imagen para la fonodiola mía. Creo que va perfecto. Sí, así. Creo que va Sí, bien, sí, ¿no? sí, sí. Mm. Sí, y me acuerdo que, claro, yo era chica además porque empecé a estudiar a los 17, entonces, claro, era como, digo, empecé a hacer el ingreso de locución. Locución tiene como un ingreso muy, muy heavy. Sí, además creo Y que además yo, también con inglés, ¿no? Bueno, yo estoy comunicación social y yo tenía compañeros que teníamos algunas materias en común, ellos estudiaban locución nacional, y el ingreso con inglés y la pronunciación es como complejo, ¿no? sí, hay un montón de idiomas. En mi caso no tuve en el ingreso idiomas. Ah, Eh, por suerte zafé, porque si no ahí hubiera estado al horno. Pero bueno, sí, en la carrera estudié hasta alemán, de todo, eh, que está buenísimo. Pero bueno, la carrera en el ISER de Buenos Aires es complicada porque, a ver, cuando hay que dar el ingreso son como 4.000 inscriptos, una cosa así. Eh, y obviamente que tenía todos los miedos de vivir en Monte, mudarme a Buenos Aires y,
o sea, la discapacidad en el medio, la capacidad respiratoria en el medio, era como un combo bastante explosivo de cosas, y sin embargo entré al ISER y aprobé el examen y entré en el primer intento. Claro. Eh, Eso estuvo re bueno, pero bueno, es una carrera muy capacitista en cierto sentido, Yo creo que súper sí, capacitista. sí, en realidad también el capacitismo creo que es transversal también. Me quedé pensando, me quedé maquinando esto de que el tema de los medios de comunicación, las publicidades, y en realidad eso que me contaste vos, que yo también te dije que sí, por la columna, por nuestra discapacidad, me parece que también le pasa a muchas personas sin discapacidad. Por ejemplo, es como que, no, pienso, muchas mujeres por ahí, embarazadas, que no le gusta su cuerpo, que ve como por ahí su cuerpo está cambiando y no aceptan eso. O le cuesta porque ya no va a ser la imagen que la tele te muestra, que las redes te muestran. Entonces como que yo te digo que la discapacidad no viene a inventar nada nuevo, ¿no? Pues yo como que quedamos segregados y no, parece como que es una justificación para que no es empatía, pero en realidad creo que hay puntos en común donde la discapacidad es como por ahí el máximo exponente del antideseo, ¿no? Es como eso. En realidad muchas mujeres, hombres también, o no binarias, no se sienten identificadas ahí, que la pantalla, pero la discapacidad es como el extremo absoluto, ¿viste? Como el némesis de ese mensaje. No sé, ¿vos lo pensás así? Sí, puede ser, puede ser. A ver, yo creo que de hecho en uno de los capítulos lo digo, creo que hay algo del sujeto hegemónico que los medios de comunicación están construyendo, que, que siempre es de la misma manera, ¿no? Siempre es blanco, nunca tiene pelos, nunca tiene manchas, Sí, nunca tiene grasa en la piel, siempre es como, es un sujeto hegemónico y que es heterosexual, es cisgénero, o sea, y me parece que las personas con discapacidad, obviamente que no nos vamos a sentir representadas eh, por ese modelo, por ese estereotipo que hay, pero bueno, creo que somos una de las tantas personas que no se pueden sentir identificadas, porque, qué sé yo, no sé, hay personas que no tienen una discapacidad y sin embargo, esto que hablábamos al principio, ¿no? El amor propio se va al tacho porque claro. tampoco se sienten representadas con ese estereotipo. Eh, Insisto, bueno, para hablar de los medios de comunicación es un tema que podemos hablar horas. Yo siempre insisto un montón con la deconstrucción, sí, o una nueva reconfiguración de Acá los dice medios de Pitu, comunicación. hay que consumir más medios populares y comunitarios. Dice Pitu, bueno, Pitu, Sí, gracias por el sí, comentario. sí, re sí. Acá está invadiendo Y el espacio de cámara, mi cuñado entró, así que si es dudo es por él. Ya lo escrachamos ahora en las redes sociales. lo perdonamos. No, Lo y perdonamos, lo quiero perdonamos. saludar, quiero saludar a mi amigo. Hay un amigo que me estaba escribiendo tipo, saludame, saludame. Así que lo voy a Y mi saludar allí cuñado por si no también. me come. Mi cuñado pide saludos acá, que le manden, bueno, a Tincho Cañivales ahí. Lo pueden seguir ahí en sus redes. Buenísimo. ¿Podemos juntarnos a hablar de los medios de comunicación? Igual estoy Sí, en comunicación Pitu. social, dice Pitu, por supuesto. Por supuesto. Juli, comentame, esto que me decías vos, va, que en realidad no decís a muchas personas en tu podcast, me cuesta pronunciar de esa palabra, es tremenda. Bueno, que vos decís que la discapacidad parece. Nadie, quédate tranqui que nadie la pronuncia bien. Nadie, nadie. Bueno, O bueno, sea, no soy el único. nadie. Se ríe, se ríe, De Asito. hecho, cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, participando en el conversatorio, cuando me presentaron, dijeron como si te dijera, no sé, posca, una cosa así, y,
y me dio mucha risa, entonces como que empecé tipo aguantándome la risa, pero no, es una palabra complicada, pero bueno, hay que Sí, amigarse. habría que popularizarlo, ¿no? Pero te comentaba, esto que vos decís que la discapacidad parece como si fuera un gardón. Y después te das cuenta que no, que el gardón en realidad son las trabas, ¿no? No sé vos por ahí, ¿qué opinás o cómo lo vís día a día? Sí, yo creo que es la premisa que nos viene a plantear el modelo social de la discapacidad, que hoy nos Ujú, falta años luz para poder instalarlo, esto que hablábamos al principio. Eh, Creo que el garrón es en realidad todo lo que tenemos que pelear a diario o sea, todas las cosas con las que nos enfrentamos. Eh, Digo, el sistema capacitista que nos rige, me parece que ese es como el garrón de pensar a una persona con discapacidad. ujú. A ver, sí, no digo que ser con una persona con discapacidad esté bueno, sea divertido, qué sé yo también tengo mis dolores, eh, no sé, tengo un montón de cosas que me encantaría cambiar, digo, a vos también te puede pasar, Seguramente, eh, Juli, seguramente. pero pero me parece que creo que es el imaginario, ¿no? Es como, yo nunca, en uno de los capítulos lo digo como el arquetipo de la persona con discapacidad, Ujú. que generalmente se la piensa sola, que se la piensa de mal humor, que se la No, piensa, eh, te la piensa también como en silla de ruedas y nada más. También, ¿no? Como que en el imaginario colectivo, en el sentido común, aparecen las cuatro ruedas y ahí se terminó toda la discapacidad, ¿no? sí, 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 sí. Eh, sí, es como está todo regido a partir de lo que se ve, ¿no? Ujú, Es sí, como, no sé, estoy preparando un capítulo del podcast, de paso también meto chivo, eh, que en realidad muy, muy lento todavía, pues me tomé como una pausa. Eh, Estoy armando un capítulo sobre las familias de las personas con ujú, discapacidad y una de las mamás que entrevisté me contaba, es una mamá que tiene de un niño que tiene autismo y me contaba que, por ejemplo, no sé, no le ceden el asiento o lo maltratan o le hablan mal, no sé qué, porque dicen que la discapacidad de su hijo no se ve. O ujú. le dicen no sé, no le dan el asiento y cuando se lo pide, le dice, ay, no me di cuenta, es que es tan lindo y no sé qué. Claro, como Es que como, si sos lindo, no te discapacidad, ¿no? es el arquetipo de la discapacidad. Él Sí, o sea, lo imaginado, es como, ¿qué me tiene que faltar una pierna para que me des el asiento? claro. Te lo estoy pidiendo porque tengo un certificado de discapacidad que está como. Y yo creo que a un montón de las discapacidades mal llamadas, invisibles, eh, les puede pasar eso. Acá dice ruedas lunares. Yo iba a decir que igual, sola, amargada y en silla de ruedas, me identificaba bastante. Pasa que acá también se genera el otro extremo. O sea, tenés por un lado, yo creo, ¿no? Tenés el discapacitado, o sea, no persona con discapacidad, sino el discapacitado, resentido y por otro lado el discapacitado alegre, ¿no? Que siempre es buena onda porque sabe afrontar la vida. O sea, como que nunca podés tener un mal humor, un mal día, porque si no, caíste en el primer extremo, en el sentido. En realidad no pasa por ahí. Cada uno tiene que ser como es, sin necesidad de que la discapacidad te empuje a actuarlo, ¿no? De actuar un personaje porque tenés discapacidad. No tenés que ser amargado ni ser alegre todo el tiempo por tener una discapacidad. A ver, me da gracia lo del amargada y eso porque digo, o sea, tengo tremenda, no me conoces
y parece que te ladro con la cara, porque tengo una cara zarpada. Pero digo, a lo del arquetipo de la discapacidad como persona amargada es, yo siempre tengo cara de culo porque, no sé, es mi cara de defensa tal vez, o es mi Claro, cara para salir al mundo, pero no es porque odio tener discapacidad. Me parece que el arquetipo está en eso, está en repensar eh, ¿por qué nos piensan así amargades? Y no es porque estoy con el respirador o porque estoy con la silla o porque estoy con, no sé, con la espalda torcida. No, es porque, no sé, me subí en bondi y nadie me dio el asiento y estuve una hora viajando y podría estar parada, no sé, por claro. ejemplo. Pero no es porque odio ser quien soy, todo lo contrario. Me parece que ahí está como el clic que tenemos que hacer de que cuando llevamos la identidad, cuando llevamos la discapacidad como identidad, eh, todo como que puede cambiar. Eh, no sé, podemos incluso hasta transformar la realidad. Y siempre volvemos al principio y al título de la charla, valorarnos de otra forma. El odio nace cuando salís afuera y recordás cómo nos piensan. Sí, Con eso, obvio ¿verdad? que También. sí. A veces te predepone en medio de mala gana el trato, ¿no? O bueno, Tal quizás cual. uno por ahí comete el error de tratar de anticiparse ante la caricia angelical, ¿no? Que te hacen si estás en silla o si tenés una discapacidad. Entonces, por ahí una barrera es tener cara de mal humor, para no decir otro término, pero bueno, ya lo dijeron por ahí al término, ¿no? Me quedé Sí. pensando esto que me comentabas que vos estás armando un capítulo que trata sobre las familias. Y yo me quedé pensando, Juli, ¿vos vivís sola? O sea, aparte ahora que estás ahí en San Miguel, supongo que con tu familia. ¿Vos en Capital, en Capital Federal, vivís sola? Sí, vivo sola, sí, 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 Bien, ¿cómo sí. fue eso? ¿Cómo fue ese armado? Digo, ¿necesitas de asistentes personales, necesitas de empleada o empleados domésticos? ¿Cómo fue las estrategias que tuviste que seguir o plantear a tu familia? Mira, necesito mamá, papá que me apoyen en esto, no sé. ¿Cómo fue ese rompecabezas? O no sé, o no hubo ninguno. No, no hubo rompecabezas. No, no hubo demasiado, soy bastante independiente Mm, en la vida cotidiana. claro, Sí, no sé, a veces, qué sé yo. A ver, la vida de la persona con discapacidad es más cara, ¿no? Porque, qué sé yo, a veces estás cansado, no te tomas un bondi, te tomas un taxi, sí. qué sé yo. Eh, hay cuestiones del transporte, qué sé yo, que eso por ahí es como o ciertas cuestiones como eh, de lo físico que siempre sigo haciendo, que también son más caras. Eh, pero no, yo no necesito apoyo por suerte por ahora. ¿Y con el Eh, laburo? Vos estás laburando en una radio, creo, que me dijiste, así era, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿A dónde laburás? Sí, ¿En qué medio? es AM530. Ujú. Eh, es la radio de las madres, la Bien, radio de las madres de Plaza de Mayo. ahí haces Sí, deporte, ¿no? Haces deporte. sí, 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 Buenísimo. ahí hago deporte. Sí, sí. De hecho, Juli, me Mi quedé, otra faceta. también tomo esto que contabas, yo te escuché en la charla que diste en la universidad, no, porque estábamos en tu casa, para la Universidad de San Martín, viste que ahora las preposiciones cambian, ¿no? Con el teletrabajo. La Con la charla que diste vos virtualidad. para la Universidad de San Martín, comentabas que creo que era tu psicóloga, si mal no recuerdo, que te dijo, mira, que estaría buenísimo que vos encuentres grupo, gente con discapacidad para que vos te sientas identificada, contenida. Y la pregunta es si primero fue la gente y después tu apropiación de esa identidad que comentabas al principio, de un orgullo por ser mujer con discapacidad, o fue al revés. Primero tu orgullo y después vino esa gente. Ay, no sé qué responder. No, no sé eso. Complejo, ¿Qué fue ¿no? lo primero? Como que se No, creo dibuja. que
creo que fue primero, me río porque me ponen venir siempre a este boliche. ¿Quién es Me estoy Gallito? riendo. Es mi Gallito. amigo, es mi amigo que me hace chistes porque los dos nos gusta un programa de radio, Ajá. entonces, que escuchamos, entonces me está haciendo chistes sobre eso. No, creo que lo primero es la apropiación de la identidad. Y ahí viene, qué pregunta difícil. La pregunta Sí, qué difícil. pregunta Dice difícil. Ana Teresa. Están prendidos ahí, ¿eh? Eh, Están muy activos. Aguante el Me encanta, Gallito. Pone Pito. me encanta. Creo que lo primero que viene es la apropiación de la identidad. Me parece que identificarse como una persona con discapacidad y esto que hablábamos, ¿no? Linkeamos todo el tiempo con esto del reconocimiento de que el modelo médico no va más y de que hay que hacer. Me acuerdo que tenía una profe en el ISER que me decía, tenés que hacer como lo mejor que puedas con lo que existe, porque lo que hay es lo que hay. Eh, y puede ser una frase muy romántica, pero a la vez a mí me, a mí me sirvió un montón como esto de hacer foco en lo que puedo y no querer dejar el deseo de la corrección. Y creo que cuando puedo internalizar eso y cuando puedo encarnar eso, eh, cuando puedo como entenderlo y hacerlo propio ese discurso, pues después hay que apropiarse del discurso y, eh, y ahí en ese camino me encuentro con otros. Que de hecho todos los que están escribiendo, Pitu, Ana, Gito, eh, son todos con los que eh, de alguna forma reivindicamos esta identidad, ¿no? Me encanta que Que por eso digo, pone Pitu, pone la bala disca y pone Gallito. Somos la hinchada del Iciade. Me encantó esta frase. Esta frase para la bandera, ¿eh? No sí, sé si sí, la tiene la sí, bandera, pero sí, si no la sí, tienen, va muy bien. tenés que tener. Te escucho cortada, Juli. Se está cortando. Igual ya estamos en tiempo. Ya estamos cerrando. Ahí está. Ahí está, se escuchaba cortado. Bueno, Juli, ya estamos a unos 8 minutos de que Intra nos corte. Nos diga que ya superamos el tiempo. Así que bueno, un mensaje que quieras dar o algo que quieras comentar. No sé si un mensaje porque suena más inspirador y no es la idea. Pero algo que quieras decir, no sé, ¿cuándo va a ser, a ver, el próximo capítulo, Juli, de Lesotres? ¿Para cuándo sale? No, no tengo ni, la verdad, soy sincera, no tengo ni idea, porque estoy armando una gráfica, en realidad me están armando una gráfica nueva Ujú. del, del podcast, me están armando una ilustración nueva, como para hacer un reestreno del podcast, que, que ahora va mundial. Paz mundial. Eh, Gallito. me están haciendo, bueno, estamos haciendo eso, una ilustración nueva como para cambiarle un poco la cara, hacerle como una vuelta ahí de tuerca al material y no sé cuándo, calculo que en algún momento saldrá, no sé, puede ser 15 días como puede ser un mes. em, Pero bueno, igual el primer capítulo de esta nueva temporada, se puede decir, Claro, temporada. eh, sí, se va a llamar Nuestra Identidad Política y van a Ujú. estar muchos de mis compañeros eh, hablando sobre qué es la identidad política. Así que, bueno, también aprovecho para comprometerte en vivo a que puedas participar. Por supuesto, Eh, por supuesto, me Así encantaría. que sí, así que bueno, ese va a ser como el primer capítulo de esta nueva temporada que calculo que saldrá en un mes, más o menos. Sí, Eh, curioso. ¿Cuánto tardás más o menos en promedio para hacer, ponerle un episodio? O sea, un capítulo.
O sea, sí, claro, sería un capítulo, ¿verdad? De unos, Sí, creo que dura sí. más o menos unos 10 minutos por ahí. ¿Cuánto tardás? Los, a ver, los primeros capítulos que hice, que eran un poco más cortos, que algunos iban de los 10 minutos, otros 30 minutos, tardaba mucho más porque tenían más laburo de edición Ujú. y mucho más laburo de texto, mucho más laburo de redacción. Y ahí por ahí tenía que, se lo reenviaba a una compañera que es escritora para que me ayude a corregir. La edición se la reenviaba a otra amiga que es locutora a ver si me podía dar una mano con la edición, como para corregir y que suene bien. Entonces por ahí tardaba 2 semanas capaz en editar un capítulo. Ahora que estuve haciendo solo entrevistas, tardaba un poco menos y por ahí tenía que editar y limpiar la entrevista, pero tardaba mucho menos, porque era solo hacer la entrevista y ya. Pero bueno, los capítulos eran más largos, eran de 1 hora. Ahora lo que se viene son otra vez capítulos tipo documentales. Bueno, el primero va a ser nuestra identidad política. Después voy a hacer el segundo de esta nueva temporada, es el de nuestras familias, que está Ana Treza, que es una de las invitadas. Y bueno, también en esta nueva temporada vamos a hablar del humor. Ujú, me encanta. Voy a hablar del deseo, desear y ser deseades. Eh, Tema ese. ¿Qué tema ese? Lo estuvimos sí, tocando en videos anteriores. Tema ese decía de. sí. Así que bueno, ya hay como 6 capítulos más o menos que ya están delineados y tienen forma. Así que bueno, ahora queda el estreno y seguir laburándolos. Pero sí, es un proceso largo porque además me cuesta delegar, me cuesta mucho delegar tareas, entonces es como hago todo yo. Yo edito, yo grabo, tengo el micrófono, yo hago todo eso. Claro. Eh, Así que, pero bueno, es un laburo a pulmón. Juli, si te Así animás, que nos quedan 2 minutos, un poquitito más. ¿Cómo es el entretenimiento y al teatro respecto de la discapacidad? ¿Abren las puertas, las cierran o crees que siempre se ocupan los mismos lugares ahí? creo que hay mucho miedo todavía a hablar de discapacidad, sobre Ujú. todo para hacer humor. Por eso tengo ganas por eso tengo ganas de hacer, ella transcribe también, dice. Hace Claro, todo, porque Juli. también, no, porque también hago subtítulos y me Claro. rompo la cabeza haciendo los subtítulos en YouTube, es la parte más complicada. Em, pero bueno, ya me voy a conseguir a alguien que subtitule. Eh, no, creo que todavía hay mucho miedo dentro del arte a hablar de discapacidad. Y de hecho todavía hay muy pocos que hablan de discapacidad y arte. Y sobre todo de humor. Ujú. Creo que falta una bocha para hacer humor. Porque si no, también caemos, viste, en estos estereotipos que hacen humor con nuestros cuerpos, pero que en realidad se están riendo de nosotros y no con nosotros. Eh, Totalmente, Juli. Totalmente me encantaría que hablemos del tema este, esta última pregunta que también abre otro campo, pero nos quedamos sin tiempo. Ya quedan segunditos nomás para que Intra no corte. Gracias, Juli. Grosa, genia. Síganla en sus redes, lo hizo Julia. Y busquen los episodios de ella. No voy a decir más la palabra porque no me sale. Los podcasts. Búscala en Spotify, sí, ahí está, búscala ahí en está. YouTube. Está en todos lados. Así que gracias, Juli, por tu tiempo. Abrazo a la distancia. Tenemos otras oportunidades, seguramente. Un abrazo, Seba, gracias a vos. Y bueno, a todo Casa Grande les mando un abrazo y ojalá ir a Tucumán en algún momento. Me encantaría. Vale, Juli. Abrazo, Dani, nos vemos. Dale, un abrazo. Chao, chao.